Familia Caliciviridae y Parvoviridae. Comenzaremos hablando por la familia Caliciviridae. Estos son virus que pertenecen al reino Orthornavirae, al filo Pisoviricota, clase Pisoniviricetes, orden Picornavirales, familia Caliciviridae. En sus generalidades tenemos que el miembro típico de esta familia es el virus de Norwalk. El virión es sin envoltura con una simetría icosaédrica de 27 a 40 nanómetros de diámetro. El genoma es un ARN genómico lineal de sentido positivo. Contiene una proteína estructural menor en la 5' terminal y una poli-A en la 3' terminal. Su replicación es citoplasmática. La traducción es a partir de ARN subgenómico, que son proteínas estructurales y no estructurales, y en 3' terminales, que son proteínas estructurales del tamaño del genoma. En las generalidades tenemos que algunos viriones tienen un aspecto característico que tiene 32 depresiones en forma de copa en su superficie, como esta imagen de aquí. El ARN genómico está poliadenilado en su extremo 30 y tiene una proteína unida covalentemente en su extremo 50. El ARN genómico es infeccioso. Este virus se ha aislado de lobos marinos, de porcinos, de focas, de morsas, de cetáceos, de ganado, conejos, primates, incluidos también el hombre, y reptiles y peces. En los genes podemos observar que están constituidos por proteínas de cápside principal, que son las BP1. También hay proteínas estructurales menor, como la BP2, que está aquí, y la BPG, que está de este lado. Un virión generalmente consta de 180 copias de proteínas estructurales principales, que son generalmente 90 dímeros, y 1 o 2 copias de proteínas estructurales menores. Y también podemos ver que aquí tienen marcos de lectura abiertos, que son las ORF, tenemos las ORF3, las ORF2, que generalmente, y las ORF1. Para la parte de replicación, tenemos que el ARN del virión es infeccioso y su genoma actúa como una plantilla de ARN compuesta por 2 marcos de lectura abierto, que son los ORF. Para los miembros de babovirus, lagovirus, minovirus, nacovirus, nevovirus, salovirus, sapovirus y balovirus. Para los géneros de norovirus, recovirus y besivirus, existen 3 marcos de lectura abiertos, que es la ORF1, la ORF2 y la ORF3. En el caso de estos de aquí, solo tenemos 2, que es la ORF1 y la ORF2. Para todos los miembros, la ORF5', que vendría siendo esta, codifica una poliproteína grande que es escindida co- y postraduccionalmente por la proteasa codificada por el virus. Lo que hace es que codifica al menos 6 proteínas no estructurales maduras, que van desde esta que es NS1 hasta esta que es la NS7, que se expresan en el mismo orden en todos se expresan de esta manera. Para los géneros que tenemos aquí, el marco de lectura abierto, que es la ORF1, codifica las proteínas no estructurales estando dentro del marco y es contigua con BP1, que BP1 es una proteína de cápside principal. También se sintetiza un ARN subgenómico ligado a una BPG, que recuerden que es una proteína estructural menor, que está en el extremo 5', que está de este lado, desde donde se produce intracelularmente durante la traducción e impulsa el inicio de la traducción y produce a BP1 y BP2, que son estas dos de aquí. En el caso de los calicivirus, esta LC de aquí es una proteína que va a dar a la cápside líder,
que está procesada proteolíticamente para producir a la cápside madura a partir de una proteasa viral. Y aquí, en este caso, en los norovirus y recovirus, en este solo se presenta este BF1, que es un factor de virulencia, que está producida por este marco de lectura de ORF2. Ahora vamos a hablar del exantema vesicular porcino, también conocido como EBC. Esta es una enfermedad que fue principalmente identificada en Estados Unidos y solo se ha presentado ahí. Fue identificada en 1932 y fue contenida hasta 1952, que fue cuando se comenzó a extender a las principales zonas productoras de cerdo del país. En 1955 hubo un brote aislado en una base militar de Islandia, que aquí fue principalmente por la ingesta de desperdicios de cocina, y a partir de este hecho se aplicaron leyes para prohibir la alimentación en cerdos con los desperdicios de cocina. Esta enfermedad fue erradicada en 1972. La clasificación según la OIE, esta enfermedad está en la lista A, que pertenece a enfermedades transmisibles que presentan gran poder de difusión y especial gravedad, que pueden extenderse más allá de las fronteras nacionales, que tienen consecuencias socioeconómicas o sanitarias graves y cuya incidencia en el comercio internacional de animales y productos de origen animal es muy importante. En la patogenia tenemos este tipo de virus es de RNA cadena sencilla, sin envoltura, pertenece a la familia Caliciviridae del género Vesivirus, solo es conocido como exantema vesicular porcino o EBC. Su tropismo es a epitelio escamoso. Sus signos característicos es que presenta vesículas en el hocico, en la lengua, en pezones, cavidad bucal y pezuñas. También produce abortos, fiebre, cojera, una pérdida muy rápida de peso, encefalitis y miocarditis. Su vía de transmisión es principalmente por contacto directo entre animales enfermos y susceptibles y por la ingesta de desperdicios de origen marino crudos y escamochas que contengan carne de cerdo no cocida. Como tal, un tratamiento no existe, ya que clínicamente no puede diferenciarse de la fiebre aftosa. Entonces, lo que se hace es que esta enfermedad tiene que ser reportada inmediatamente por las autoridades y ya ahí pues darán las pruebas que sean necesarias para diferenciarlas. Pero como tal, hay países en los que el tratamiento de las enfermedades vesiculares en sí están prohibidas porque tienen que reportarse. En las lesiones tenemos que en sí, como ya lo dijimos, produce vesículas en el hocico, también en las pezuñas, como podemos ver aquí. Y también en algunas pezuñas podemos observar la formación de tejido de granulación. En diagnósticos y pruebas puede hacerse un diagnóstico presuntivo basado en fiebre, presencia de vesículas que se rompen de 24 a 48 horas, formando erosiones y úlceras, pero este diagnóstico presuntivo es en general para enfermedades vesiculares, ya que, como mencionamos anteriormente, no puede diferenciarse el exantema vesicular de la fiebre aftosa. Es por esa razón que tiene que reportarse a las autoridades y ya posteriormente el diagnóstico se confirmará mediante un aislamiento de virus, pruebas serológicas, microscopía electrónica para demostrar partículas características de calicivirus o mediante ensayos de PCR, de RT-PCR. En el manejo como medicina preventiva, tenemos que lo único es no alimentar a los cerdos con desperdicios de comida y evitar la inclusión de proteína cruda de mamíferos marinos como las focas.
También es muy importante notificar a la CPA. Virus felino. Calicivirus felino es un virus de tipo RNA desnudo de cadena sencilla, perteneciente a la familia Calicivirus, del género Decivirus. Esta enfermedad también es conocida como FCV y además tiene un tropismo por las células de las vías respiratorias altas, teniendo como consecuencia que sus signos característicos de esta enfermedad podríamos llegar a encontrar descarga nasal, estomatitis, inflamación en cara y patas, estornudos, lagrimeo, fiebre, por mencionar algunos. De igual manera, las vías de transmisión de esta enfermedad podríamos llegar a encontrar que puede llevarse a cabo mediante el contacto directo con un gato que esté infectado con esa enfermedad o que sea portador, mediante el uso de fomites, que son cualquier superficie inerte dentro de la cual se encuentre depositada el virus, o por el contacto de secreciones de algún animal enfermo o portador, dentro de las cuales podemos llegar a encontrar secreciones nasales, lagrimales y saliva, lugares en los cuales el virus puede llegar a sobrevivir hasta por una semana en el medio ambiente. El tratamiento de esta enfermedad es un tanto en específico, contemplándose para un tratamiento asintomático para tratar los síntomas que llega a presentar el gato durante su periodo de infección, a finalidad de ayudarle durante su recuperación de forma natural. Dentro del tratamiento sintomático podemos llegar a contemplar el uso de analgésicos, desinflamatorios, terapia de líquidos y alimentación forzada mediante el uso de sondas. Todo esto acorde a las necesidades de cada paciente. El diagnóstico de esa enfermedad podemos llevarla a cabo mediante la revisión de la historia clínica, dentro de los cuales podemos llegar a encontrar algunos factores de predisposición, como los cuales pueden llegar a ser animales demasiado viejos, animales demasiado jóvenes o que no hayan recibido una adecuada lactancia o calostro en su momento ideal, animales que se encuentren inmunocomprimida, inmunosuprimidos, así como también por la identificación de los signos clínicos, pudiéndose llevar a cabo el diagnóstico en el laboratorio mediante un hisopado de la mucosa oral. La prevención de esta enfermedad se puede llevar a cabo mediante el uso de las vacunas, vacunación la cual deberá realizarse a la edad de los 2 meses, con el uso de una vacuna triple felina, debiéndose contemplar 2 o 3 refuerzos de esta misma vacuna, debiéndose contemplar la revacunación anual de esta con una vacuna triple felina o también puede llevarse a cabo con la vacuna triple felina con rabia o CRPR. De la misma manera, el control sanitario para esta enfermedad podríamos llegar a contemplar el aislamiento de los gatos infectados del resto de la colonia, esto con la finalidad de que estos no sigan infectando a sus congéneres, el manejo individual del comedero, arenero y bebedero para los animales infectados, bajo la finalidad de disminuir el contagio por el uso de fomites. En el caso del personal médico que se encuentre trabajando con los animales infectados, el uso de ropa específica para su manejo, utilizándose filipinas o batas específicas para el tratamiento de estos. Y en el caso de tener que tratar con alguna colonia de gatos y contar con personal limitado, los animales enfermos deberán de ser los últimos en ser atendidos. Acerca de la enfermedad hemorrágica viral del conejo. La enfermedad se encuentra clasificada en la lista B de la OIE, dentro de la cual se encuentran contempladas enfermedades transmisibles que se consideran importantes desde el punto de vista socioeconómico y o sanitario a nivel nacional, y cuyas repercusiones en el comercio internacional de animales y productos de origen animal son considerables. Esta enfermedad se encuentra ocasionada por un virus de tipo RNA desnudo de cadena sencilla y pertenece a la familia Calicivirus del género Logavirus. Dentro de las sinonimias de esta enfermedad podemos llegar a encontrar enfermedad hemorrágica viral, hepatitis necrótica de los conejos y síndrome hemorrágico de los conejos, por mencionar algunos. Este virus
Tiene un tropismo principalmente por las células hepáticas, intestinales, linfoides y del vaso, siendo el hígado y el vaso bastante importantes para el diagnóstico de esta enfermedad. Teniendo también que dentro de los signos característicos de esta enfermedad podemos llegar a encontrar muerte súbita únicamente en el caso de los animales adultos, siendo los gazapos únicamente portadores de este virus, necrosis hepática, retraso de la coagulación y petequias en múltiples órganos. Dentro de la vía de transmisión de esta enfermedad podemos llegar a ver que esta puede llevarse a cabo mediante el uso de fomites, entrar en contacto con agua y alimentos contaminados, así como también por contagio por vía horizontal, siendo este estar en contacto directamente con individuos infectados o con saliva, secreciones nasales, orina u heces contaminadas, lugares dentro de los cuales el virus puede llegar a sobrevivir en el medio ambiente hasta por 6 meses. Desgraciadamente para esa enfermedad, al menos actualmente, no hay ningún tratamiento. Dentro de las lesiones de esta enfermedad podemos llegar a encontrar las petequias en múltiples órganos, el infarto renal, esplenomegalia y muerte súbita con epistaxis en el caso de animales adultos. Esta derivada de congestión a nivel de tráquea. El diagnóstico de esta enfermedad puede llevarse a cabo mediante la identificación de lesiones características durante la necropsia, la muerte súbita y la historia clínica, así como también mediante histopatología de hígado y vaso y pruebas de laboratorio, como lo pueden llegar a ser hemaglutinación, PCR y ELISA. Dado que para esta enfermedad no existe ningún tratamiento, la alternativa a este es la prevención, dentro del cual podemos llegar a encontrar acciones como lo es cuarentenar a los animales que entran a la granja, restringir las visitas, medidas de higiene adecuadas, así como también una vacunación oportuna, vacunación la cual en ningún momento debe llevarse a cabo sobre brote. Vamos a hablar de la familia Parvoviridae. En cuanto a su etiología, vamos a tener que pertenece al dominio Mononadiria, al reino Shotokuruviridae, filo Cosaviricota, y pues tiene 3 familias en las cuales podemos encontrar al Densovirinae, Amaparvovirinae y Parvovirinae, que es la que vamos a ver. Los miembros de la familia Parvoviridae son virus pequeños, resistentes, sin envoltura y de forma icosaédrica. Infectan vertebrados como son los canideos, los bovinos, los porcinos y algunos primates. La mayoría de los parvovirus requieren de las células huésped para poder hacer su replicación y son específicos de huésped o ciertos tejidos. Entre los genes se encuentran los principales, el gen REP y el gen CP. El gen REP codifica proteínas no estructurales que se requieren para la transcripción y la replicación, mientras que el gen CP codifica las proteínas estructurales de su cápside, y como característica principal, ambos están presentes en la misma cadena de ADN de todos los parvovirus. En la conformación están compuestos principalmente por proteína y ADN. La proteína pueden tener de 2 a 4 proteínas virión, que son las que se muestran aquí, y el ADN es una molécula lineal no segmentada de cadena sencilla. Entre las variaciones que se mencionan se encuentran los densovirus, pefodensovirus, brevidensovirus y abdodensovirus y algunos no clasificados. Los densovirus y los pefodensovirus tienen la característica principal de que no poseen ambos casetes genéticos en la misma cadena de ADN, mientras que los brevidensovirus, abdovirus y los no clasificados no contienen el núcleo enzimático de una fosfolipasa. Que este se replica únicamente en células de división y tanto la replicación como la transcripción se efectúan en el núcleo de la célula.
Ahí es donde se acumulan las proteínas no estructurales y se realiza el ensamblaje del virión. La replicación inicia cuando el epítopo del virus se une al receptor específico que sería la transferrina de la célula. Una vez unidos, ingresa por endocitosis y una vez dentro de la célula se libera de la cápside con ayuda de la proteína BP1, que es la que contiene la enzima fosfolipasa A2. Como acabamos de decir, el virus está estrechamente relacionado con células de duplicación celular, entonces solo va a infectar a células que se encuentren en la fase S de la mitosis. La replicación del ADN viral y su posterior ensamblaje se llevan a cabo en el núcleo de la célula infectada usando su propia maquinaria, ya que el virus carece de ADN polimerasa. Como podemos ver en la imagen, aquí ingresó al núcleo y utiliza la maquinaria de la célula para replicarse. Usando el ADN polimerasa de la célula es como se replica el ADN vírico para formar un ADN intermedio de doble cadena, que se utiliza como molde para transcribir el ARNM, que codifica la mitad derecha del genoma dirigiendo la síntesis de proteínas estructurales, mientras que la proteína no estructural NS1 codifica el lado izquierdo. El mecanismo de replicación del genoma sería más o menos el siguiente. La porción 3' del genoma de ADN de sentido negativo sirve como autoprimer para el inicio de la síntesis de una doble cadena de ADN intermediario. Esta se replica teniendo una forma dimérica, es decir, un concatenador de dos formas de doble cadena unidas covalentemente. Modelo en el que la cadena de ADN en crecimiento se replica sobre sí misma para producir una forma tetramétrica, dando origen a dos cadenas positivas y dos negativas. Pues se va a ensamblar en el núcleo, como ya dijimos, y se la va a liberar mediante lisis celular. La familia Parvovirida en general. Empezamos con, en 1928, la Panleucopenia felina fue la primera enfermedad felina en la que se reconoció su etiología vírica. En 1959, el parvovirus bovino se aisló por primera vez. En 1964, Johnson RH consiguió estandarizar los métodos serológicos para su diagnóstico y 2 años más tarde se identificó el virus de la Panleucopenia felina en gatos con ataxia. En 1965, el parvovirus porcino fue aislado por primera vez en Alemania por Anton Mayer y sus colaboradores como contaminante de un cultivo de células primarias porcinas, utilizando para su propagación el virus de la peste porcina clásica. En 1968 se aíslan los primeros parvovirus llamados pequeños virus de los caninos. En 1986 se determinaron la secuencia completa de nucleótidos del parvovirus bovino. En 1997, Bostanjieva desarrolló un ELISA sándwich modificado con un suero antibovino, hiperinmune monovalente específico y antígenos del virus del parvovirus bovino. En el 2011, el primer análisis evolutivo se estudió que los virus que afectan a cerdos en producciones intensivas y a jabalíes tenían altas tasas de mutación, aproximadamente de 3 a 5 por 10 a la menos 4 en gen BP. La panleucopenia felina. Se trata de una enfermedad que afecta principalmente a grandes felinos y felinos domésticos. Se trata de un virus cadena sencilla sin envoltura, perteneciente a la familia Parvoviridae. Es un virus altamente contagioso y resistente. Por lo tanto, es resistente a desinfectantes químicos y físicos. También es conocido como enteritis infecciosa felina, protoparvovirus carnívoro y moquillo felina. Tiene gran tropismo por células que se encuentran en constante división. Esto son pues los epitelios de las criptas intestinales, lo cual ocasionará un colapso de las vellosidades en enteritis. Ganglios linfáticos y timos, una apoptosis de linfocitos y atrofia tímica, lo cual provoca una linfopenia. En médula ósea, la reducción de células madres, por lo tanto pancitopenia. En feto, la muerte fetal y por lo tanto el aborto.
cerebelo en desarrollo, hipoplasia cerebelar y una ataxia. Los signos característicos de la enfermedad son apatía, fiebre, vómitos, anorexia, diarrea con presencia de sangre, deshidratación, anemia, abortos. Eh, este virus tiene un periodo de incubación de 5 a 9 días, por lo tanto se puede presentar, desde que se presenta el contacto directo con el virus hasta que se presentan los primeros signos. La vía de transmisión es a través de animales infectados por secreciones, es decir, puede conseguirse de manera orofaringea. También se ha comprobado que los humanos y moscas pueden ser vectores mecánicos. Como les comenté, es un virus altamente resistente, lo cual hace que el virus no se pueda eliminar de superficies. El tratamiento es a través de la fluidoterapia por la deshidratación que presentará el animal, antibioterapia por infecciones secundarias, antieméticos por la presencia de vómitos, transfusiones por la presencia de anemia y analgésicos por el dolor abdominal que presenta el paciente. Como les comenté, pues los cirujanos clásicos podría ser que el animal esté aletargado, con signos de deshidratación, la anorexia presente, el vómito, la diarrea con sangre, la enteritis, que esto más bien ya lo veíamos en una necropsia, y pues las mucosas pálidas por la anemia. Es importante llevar a cabo el diagnóstico de la enfermedad, ya que varias enfermedades pueden presentar estos mismos signos. Esto se lleva a cabo a través del aislamiento del virus por las heces del animal, a través de PCR, o bien en detección de antígenos y detección de anticuerpos. El detalle con la detección de anticuerpos es que se pueden presentar anticuerpos de la vacunación y no de la enfermedad, y eso nos puede llevar a una confusión. La medicina preventiva es a través de la vacunación y se debe realizar con vacunas vivas atenuadas a partir de 8 a 9 semanas de vida. Son 2 vacunas y la vacunación tiene que ser anual. No se encuentra como tal una vacuna individual para esta enfermedad, pero se puede manejar con una triple felina. Ahora hablaremos un poco del parvovirus canino. La patogenia de esta enfermedad, hay que recordar que son virus de ADN, cadena sencilla sin envoltura. La familia y el género es Parvoviridae protoparvovirus, su sinónimo es Parvovirus canino. El tropismo se replica en células de la cripta intestinal, en la médula ósea o en cardiomiocitos. Y los signos característicos de esta enfermedad son la letargia, la fiebre, vómito, anorexia, melena y deshidratación. Se transmite principalmente por vía oral y vías aéreas tras la exposición con heces contaminadas. En tratamiento se usan fluidoterapia, cristaloides, antimicrobianos, antihelmínticos y analgésicos. Como ya dijimos, los principales signos son la letargia, el vómito, la fiebre y la melena. Los secundarios ya veríamos pérdida de apetito, por lo tanto pérdida de peso, anemia, inmunodeficiencias, deshidratación y lo que puede llevar a una muerte por choque hipovolémico. Las lesiones que encontraremos son enteritis necrohemorrágica, miocarditis y lesiones similares al síndrome de diestrés respiratorio. Y aquí podemos ver las lesiones, aquí encontramos la enteritis necrohemorrágica, podemos observar la miocarditis, que actualmente es una lesión muy rara de observar porque aunque la podemos encontrar en cachorros menores de 8 meses no vacunados. Las lesiones son necrosis multifocal con lisis de miofibrillas con o sin respuesta inflamatoria. Los cuerpos de inclusión pueden encontrarse en las células miocárdicas. Y lo que mencionamos del pulmón, las lesiones son similares al síndrome de distrés respiratorio agudo. Esto quiere decir que un líquido se va a acumular en los alvéolos, impidiendo que los pulmones se llenen del suficiente oxígeno y por lo tanto no va a llegar suficiente oxígeno a los órganos. Ahora bien, el diagnóstico se puede diagnosticar de muchas formas. Pueden ser mediante pruebas serológicas, el aislamiento viral en heces de perros sospechosos, neutralización, la hemoglobinación, la prueba ELISA, PCR, inmunofluorescencia y una necropsia.
Las medidas preventivas son protocolos de inmunización efectiva, o sea, la vacunación, y desinfectar los objetos de uso cotidiano del perro. Tratamiento tenemos cristaloides, corrección de la hipoglucemia, el uso de analgésicos, una combinación agresiva de antimicrobianos y antihelmínticos y la fluidoterapia para corregir los volúmenes sanguíneos y alteraciones electrolíticas y ácido básicas. Ah, Ahora hablaremos del parvovirus bovino. El parvovirus bovino está clasificado en el género de los bocavirus, razón por la cual se le conoce con otros nombres además de parvovirus bovino, llamándose también bocavirus de ungulados y virus entérico o hemador. Estos virus generalmente infectan las vías gastrointestinales y respiratorias. Algunos virus pueden cruzar la placenta e infectar al feto, razón por la que como signo podemos observar diarrea, respiración dificultosa, secreción nasal e incluso aborto en hembras gestantes. Las vías de transmisión pueden ser vertical, que son la placenta en fetos, y horizontal por la ingesta de alimentos y agua con heces infectadas con el virus. Para el tratamiento en el caso de becerros consiste en una aplicación de líquidos electrolitos e incluso antibióticos para tratar una posible infección secundaria. Y en el caso de adultos se aplican antiinflamatorios. Las especies infectadas pueden ser perros, ungulados, primates y pinípedos. En los signos y lesiones encontramos una diarrea mucoide en becerros que produce deshidratación y en el estudio postmortem observamos lesiones intestinales como son la atrofia y fusión de las vellosidades y degeneración de la cripta. En hembras gestantes produce aborto y al realizar una necropsia y un aislamiento en cultivo celular, observamos cuerpos de inclusión intracelulares que nos indican un proceso de replicación viral en células de intestino delgado, ganglios linfáticos, cerebelo e hígado. Y finalmente en adultos observamos lesiones en las vías respiratorias superiores, como son la tos, la disnea y la secreción nasal. Para el diagnóstico de esta enfermedad, pues se ocupan pruebas que ya conocemos, como son el aislamiento viral en cultivo celular, pruebas de hemaglutinación e inhibición de la hemaglutinación, microscopía electrónica, un ensayo combinado de hibridación de ADN e inmunodetección y una ELISA, preferentemente la de sándwich. Para la prevención y el control se necesitan vacunas, desinfección y limpieza. Entre las vacunas se encuentra una recientemente sacada por el laboratorio Intervet, que es la Lactovac. En la desinfección puede ser con Clorox u óxido de metileno e incluso ácidos orgánicos como los que se muestran aquí. Y para la limpieza se recomienda que se haga una limpieza con agua y jabón recurrente en los sitios donde se convive con el hato y conviven entre ellos. Pasamos al parvovirus porcino. Vamos a tener que es un tipo de virus de ADN, de virus desnudo. Vamos a tener que pertenece, como bien sabemos, al género parvovirus, a la familia Parvoviridae. Se conoce como parvovirus porcino. En cuanto al tropismo, tenemos que se replica en los tejidos linfoides, así como en glándulas salivales, pulmones, médula ósea y criptas intestinales. Presenta tropismo por los tejidos del embrión y o el feto, así como las envolturas fetales. En cuanto a signos característicos, tenemos que es asintomático en animales adultos, pero en hembras gestantes, específicamente en primerizas, tenemos que causa infertilidad, cámaras pequeñas por pérdidas embrionarias antes de los 35 días, así como lechones momificados, un alto número de nacidos muertos, abortos y absorción embrionaria. En cuanto a la vía de transmisión, tenemos que es introducida a través de los reproductores que están infectados. Estos lo transmiten a través del semen contaminado. También puede ser por contacto oronasal y
por secreciones y excreciones, así como heces o restos fecales. En sí no existe un tratamiento. Vamos a continuar. Como bien ya dije, la transmisión va a ser directa por vía oronasal. Esto también implica el alimento y aguas contaminadas. Y como sabemos de los reproductores, va a ser venéreo. Es importante recalcar que una vez que la hembra se infecta, va a quedar protegida de por vida sin volver a presentar esta enfermedad. En cuanto a diagnóstico, vamos a tener dos tipos de diagnóstico serológico. Uno va a ser en cerdos adultos. Esto se va a hacer mediante inhibición de la hemoaglutinación, también hemoaglutinación, neutralización del virus, y también vamos a tener ELISA para la detección de anticuerpos. En cuanto a los fetos momificados, abortos y mortinatos, se va a usar igual inhibición de la hemoaglutinación, PCR, y se van a tomar tejidos de estos fetos momificados o abortados para hacer inmunofluorescencia. En cuanto a lesiones, vamos a tener únicamente en útero y en el feto, ya que dijimos que los cerdos adultos no tienen signos. Macroscópicamente vamos a ver que el feto va a tener una pérdida de condición corporal, congestión, edema, hemorragia y acumulación de líquido sanguinolento en las cavidades corporales, así como deshidratación de los tejidos, ya que este va a conducir a la momificación, como podemos observar en las imágenes. En cuanto a las lesiones microscópicas, vamos a tener que el feto va a sufrir una necrosis celular en distintos tejidos e infiltración de células mononucleares. En cuanto a las células gestantes, vamos a tener que va a haber una inflamación y una hipertrofia endotelial, así como infiltración de células mononucleares en el endometrio, mucosas y en el miometrio. Para la prevención y control ya dijimos que no hay un tratamiento, sin embargo se va a hacer uso de la vacunación, esto con el objetivo de estimular la inmunidad animal, especialmente en las cerdas nulíparas, evitando la posterior infección uterina. Va a tener que el tipo de vacunas que se va a usar va a ser de virus inactivado y atenuado. En cuanto a las medidas, se van a tomar normas muy rigurosas en cuanto al manejo, la nutrición, la genética y las medidas sanitarias. También se va a tener que en cuenta que los animales extraños o nuevos a la explotación van a hacer cuarentena y se les va a hacer pruebas diagnósticas antes de introducirlos con los animales que ya tenemos. El control va a ser muy riguroso en cuanto a los elementos que van a entrar a la producción, ya sean animales, trabajadores y cualquier elemento que se vaya a introducir. De igual manera, las medidas de higiene van a tener un estatus sanitario muy elevado.